Ahora veamos lo que tiene que ver con los osciladores, que serían como unos indicadores para nosotros poder saber cuándo cerrar. Que nos dice, estos indicadores tienen un sentido muy lógico, ya que revelan cuándo los precios son tan altos que ya nadie querrá comprar, y entonces en ese sentido van a empezar a vender. Y si nadie quiere comprar, entonces, ¿qué quiere decir? Que van a empezar a vender. O sea que el precio se va a desplomar, mire, que es lo ideal, ¿no? O sea, es saber uno conocer si nosotros estamos en una tendencia alcista, por ejemplo acá, y en algún momento nosotros compramos acá, pues a nosotros nos interesa cuándo cerrar la posición, ¿no? O sea, no solamente ir con el take profit, sino cuándo poder cerrar la posición. El oscilador nos puede decir, por ejemplo, que aquí hay como sobrecalentamiento, sobreventa en las acciones o en los precios. Entonces, en ese caso, los precios están muy elevados acá. Puede pasar que llega un momento en el cual la gente diga, oh, ya no quiero comprar, ya está muy elevado. Entonces, ahí se genera un desplome de precios y entonces comienza la tendencia a la baja. Ya, esa es la idea de los osciladores. Así como aquí en la parte de abajo, que de pronto se diga, aquí, los precios sean tan bajos que ya nadie quiere vender, que por el contrario, entonces comiencen a comprar y entonces los precios comiencen a, ¿qué? A subir. De eso tratan los osciladores. Cuando el mercado está sobrecalentado o cuando no lo está. Una característica de los osciladores es que la señal de venta del valor puede ocurrir cuando el oscilador está en su punto más alto y la señal de compra que nos permitirá cubrir ventas en corto puede ocurrir cuando el oscilador esté en su punto más bajo. Entonces, esto es lo que puede pasar, que en el punto más bajo es cuando nadie quiere vender y entonces van a empezar a comprar. Y en su punto más alto es cuando se quiere empezar a vender. O sea, hay sobrecompra y en su punto más bajo es cuando se va a comprar, es cuando se va a empezar a comprar. Es decir, ha habido sobreventa. Al principio puede resultar confuso entender el funcionamiento de estos indicadores, por lo que es recomendable ir aplicándolos poco a poco. Se recomienda ir probándolos, aquí se me olvidó, ir probándolos de a uno, combinando siempre un indicador de tendencia con un oscilador de tal forma que las decisiones de inversión tengan un mayor respaldo técnico. Recuerde, el indicador de tendencia muestra hacia dónde va el mercado, mientras que un oscilador dice cuándo comprar y cuándo vender. Empecemos con un primer indicador, se conoce como RSI o índice de fuerza relativa. El índice de fuerza relativa es la representación de la fuerza acumulada por los precios en el periodo de cálculo, que por lo general es de 14 días. Normalmente cuando uno le selecciona o le da clic allí en la plataforma al indicador, él le trae unos valores por defecto. Por ejemplo, allí en el IQ Option y otras plataformas traen por defecto el de 14 días. Este índice determina que los movimientos del RCI mayores a 70 indican niveles de sobrecompra, por lo que se debe esperar que la cotización comience a caer, lo cual implica una posible venta de este índice. No es un valor estándar 70, ¿de acuerdo? Pero es un valor para nosotros empezar a arrancar a hacer análisis. Entonces nos dice que cuando el RCI está por encima de 70, pues allí indica niveles de sobrecompra. Y recuerden lo que yo les mencionaba ahora. Entonces, si estamos en niveles de sobrecompra, entonces porque se va a empezar a vender, o sea, el indicador está en su punto más alto. Pero aquí dice lo que se espera es que la cotización comience a caer, lo cual implica una posible venta de este índice. O sea, allí, por ejemplo, uno diría estratégicamente lo mejor sería uno vender, ¿no? O sea, irse en corto. Y los menores de 30, lo que indica entonces que el mercado está en sobreventa. En ese caso, pues lo que da a entender es que el mercado va a empezar a subir y entonces allí sería bueno irse uno en largo. Como está menor a 30, quiere decir que está cerca a su punto más bajo. O sea que lo ideal sería comprar, ¿no? Si bien N suele ser 14, o sea, lo que hablamos acá, cerca de 14 periodos, como se mencionó, los periodos 9 y 25 suelen también ser bastante aceptados. Y es que uno puede combinar dos RCI, o sea, uno puede combinar un RCI de 14 con un RCI de 9 y un RCI de 25. O sea, uno pudiera tener dos indicadores en un mismo gráfico y poder darse cuenta de si ambos están por encima de 70 o ambos están por debajo de 30. Otro oscilador se conoce como momentum. El momentum es un indicador que representa
el lado nervioso del mercado al mostrar la diferencia entre el precio de cierre del día de hoy y su precio de cierre N días antes. Este es bien interesante, este oscilador. Indica la tendencia que describe el precio, mostrando un valor positivo cuando se está en una tendencia alcista y un valor negativo si la tendencia es bajista. Indica también qué tan rápido suben los precios y por lo tanto se pueden anticipar para una desaceleración de estos y una posible señal de toma de beneficios. O sea, en otras palabras, le diría a uno, oh, esta vaina como que está cayendo ya muy rápido. Bueno, entonces es hora de cerrar una posición. O, uy, esta vaina como que está subiendo muy rápido. Ah, bueno, es hora de cerrar la posición también. No se recomienda, ¿no? Utiliza dos indicadores de momentum con varios periodos para obtener los mejores resultados. O sea, uno también puede tener dos líneas de momentum. Por ejemplo, uno pudiera tener un momentum de confirmación de la tendencia actual, o sea, de periodo 20, y un segundo momentum con una línea de señal de periodo 3. Es una que tenga que ver con la tendencia actual y otra que tenga que ver en qué momento ya pueda cerrar la posición. Y aquí, por ejemplo, tenemos este caso, ir en largo. Entonces, supongamos que vamos a ir en largo con este indicador. Entonces, primero, evaluar el movimiento general del precio, es decir, observemos el gráfico y comprobemos si el precio en realidad está subiendo, es decir, combinemos este indicador, este oscilador con un indicador, por ejemplo, de tendencia y probemos nosotros que en realidad está subiendo, como por ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos que con estas velitas el mercado va a subir o está subiendo, ¿cierto? Uno diría, oh, wow, mínimo, 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 perdón, sí, mínimo creciente, 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 tendencia creciente, máximo creciente, sí, creciente, creciente, ok, tendencia creciente. Entonces, primero es, confirmemos que estemos en una tendencia creciente. Segundo, vamos a fijarnos en el momentum con valor 20 o de valor 20 o de periodo 20. Si se mueve por encima de la línea media, habrás recibido la confirmación de la tendencia alcista. Cuando nosotros decimos, aquí es bueno, pues, digamos ya reconocer el indicador, por ejemplo, en esta plataforma de IQ Ocean, esto es para una divisa. Momentum de periodo 20 es esta que está acá, en la parte de arriba. Entonces, este momentum todos los momentum, todos los indicadores relacionados con todos los valores en IQ Option, en cualquier plataforma relacionadas con el indicador de momentum, todos tienen una línea cero. Es esta, mire, es esta. Esta es una línea cero, ¿de acuerdo? O sea, es una línea horizontal que se traza en el nivel cero. Entonces lo que dice es, en ambos casos, si la línea del momentum está por encima de cero, quiere decir que se confirma la tendencia creciente. ¿Qué significa que se confirme la tendencia creciente? Pues que el precio de hoy respecto al de hace 20 días es mayor. Y al ser mayor, pues quiere decir que está creciendo, tiene una tendencia creciente en 20 días, o sea, lo cual pues es bastante bueno, ¿no? Sobre todo si uno opera intradía, ¿no? O sea, cada 4 horas, por ejemplo. Entonces, allí con este indicador, ¿no? Si se mueve por encima de la línea media, recuerden, línea media es esa línea de cero, recibimos una confirmación de la tendencia alcista. 3, el último paso es captar el momento en que el segundo momentum con periodo 3 cruza la línea 0 de abajo a arriba y sigue subiendo. O sea, esta sería el momentum de línea 3, de 3 periodos. Sí, de 3 periodos de diferencia. Noten que, bueno, es más volátil, ¿cierto? Es más volátil, pero además, miren aquí algo importante y es que esta confirmó la tendencia. Y segundo, lo que nos recomiendan es todas las veces que corte la línea 0, por ejemplo, en este caso la cortó hacia arriba, indica que puede comprar. Listo, compra, papá. Allí hay que esperar, ¿cierto? Hay que esperar aquí cómo vuelve a evolucionar. Aquí igual sigue bastante por encima y aquí se sigue confirmando la tendencia y aquí vuelve y corta. O sea, cuando vuelve y corta, quiere decir que estamos en esa tendencia creciente y pues está acertándole a la posición en largo. Eso es lo que quiere decir y por eso manejar dos líneas de momento. Para ir en corto, entonces lo primero es confirmar que la tendencia sea decreciente. Segundo, fijarse en el momentum con valor 20 o del periodo 20 si se mueve por debajo de la línea 0.
Es lo mismo que les decía hace un ratico. Esta línea rojita que ustedes ven acá, esta es la línea cero. Ahora nos vamos a ver en Q Option que ahí ustedes la van a tener, línea cero. Y noten que por debajo se está moviendo, mírenla, se está moviendo. Pero además también noten ustedes cómo la línea de 3 periodos corta hacia abajo. La corta en varios periodos también hacia abajo. Uno diría, oiga, profe, pero es que aquí también la está cortando hacia arriba. Pues sí, pero no ve que la de línea 20 está por debajo de cero. Entonces, cuando usted ve que la corta hacia abajo es cuando usted debe entrar. Ese es el punto. O sea, uno diría, bueno, ¿y en qué momento entro? Ah, pues si ya se está yendo la línea hacia abajo, si ya confirmó que hay una tendencia decreciente, pues corte en el momento, entre en el momento en el que la línea del momentum de periodo 3 corte de arriba a abajo la línea media, la línea del cero. Ahí tiene que entrar. Otro indicador, el estocástico. Este un poquito más complejo en su cálculo, pero pues como les estaba diciendo hace un momento, pues la idea no es entrar a los cálculos, sino entrar a un análisis de tipo cualitativo. Entonces, en este caso, se dice que el valor está sobrecomprado cuando alcanza un nivel alto, o sea, listo para bajar. Y se dice que está sobrevendido cuando alcanza un nivel bajo, es decir, listo para subir. Esta de configuración, pues tiene que ver con la configuración que muestra en el IQ Option. Aquí la traigo, pues la verdad es que es bastante útil tenerla en cuenta, ¿ya? Pero bueno, yo creo que cuando vayamos a IQ Option lo voy a mostrar mejor. De pronto de aquí para rescatar y para que tengan en nota, sus notas y lo escriban es lo siguiente, miren. Cuando el indicador estocástico, sus líneas están por encima de 80, porque hay sobrecompra. Y si hay sobrecompra es porque va a darse una tendencia a la baja. Y si está por debajo de 20 es porque hay una sobreventa, es decir, que va a empezar a haber una tendencia al alza. Lo de la configuración es porque ya IQOption lo trae por defecto. Bueno, seguimos con ese estocástico. A medida que el oscilador estocástico cruza por encima de la línea 80, se dice que los mercados están sobrevendidos, pero tenga en cuenta lo que sucede cuando el indicador todavía está por encima de 80, o sea, a veces se mantiene por encima de 80. Entonces dice, si el DK, bueno, esto es algo mucho más técnico de la plataforma, color azul, corta el DD, color naranja y comienza a moverse por debajo de él, es una señal de una inversión de tendencia inminente. Bueno, cuando hablamos de una inversión es de un cambio, ¿no? De tendencia inminente. Este es el momento de entrar en una posición en venta. O sea, no es solo cuando está por encima, ¿no? Sino que es cuando una línea que ahora nos vamos a dar cuenta de color azul, corta a la naranja y además se empieza a mover hacia abajo. Por el contrario, si el estocástico corta por debajo de la línea de sobreventa, y se mueve por encima de la DD, es una señal de una tendencia alcista. Este es el mejor lugar para encontrar en una posición de compra a largo plazo. Y finalmente, voy a terminar aquí con los osciladores. Este indicador nos muestra cuando un valor se encuentra en una situación de sobrecompra, lo que se traduce como una señal de venta o de sobreventa, señal de compra. Este es un poquito confuso, pero voy a tratar de hacerlo un poco más sencillo. O sea, los anteriores, pues por lo menos eran más lógicos en cuanto a sus valores. Cuando uno va a la plataforma no tanto, pero bueno, voy a explicarlo para que sea más sencillo. Dice, el RW, que es el R de Williams, toma valores que van de 0 a 100, de tal forma que si este se eleva sobre 80, se debe considerar que el valor está sobrecomprado. Ahora, si el RW se ubica por debajo de 20, se debe considerar que el valor está sobrevendido. O sea, es como la misma lógica anterior, ¿no? Pero sucede que en la práctica puede ser un poco más complejo. Recuérdese que antes de realizar alguna operación con este indicador, se debe esperar a un cambio de dirección en los precios del valor analizado. Esto quiere decir que si el RW nos indica que estamos frente a una situación de sobrecompra, es decir, que estamos por encima de 80, se debe esperar a que el precio gire hacia abajo antes de realizar la venta. O sea, el indicador nos muestra que estamos en una zona de sobrecompra. Pero antes de nosotros realizar la venta o irnos en corto, antes de eso tenemos que asegurarnos de que otro indicador nos muestre la tendencia a la baja. O sea, el indicador nos da una señal, este oscilador nos da una señal, ¿no? Nos dicen, oiga, pilas porque en cualquier momento, dice, en cualquier momento va a empezar a caer. Lo importante es cuando concretemos o nos aseguremos de que efectivamente el mercado empezó a caer, y el indicador empezó a bajar de 80, es porque allí ya dijimos, bueno, listo,
Ahí está, en corto. Un buen indicador para monitorear el cambio de dirección es el precio en el MACD, ¿sí? El que les explicaba hace un ratico. Es decir, cuando se cortan, ¿no? Se cortan las líneas del MACD con la línea de media móvil exponencial que también está relacionado con el MACD. Este nos permitirá evitar tomar decisiones antes de lo debido, puesto que puede suceder que el RW permanezca mucho tiempo en zona de sobrecompra o sobreventa, mientras el precio sigue subiendo o bajando respectivamente. O sea que si uno combinara el MACD con el RW, diría uno lo siguiente, vamos a buscar el MACD para que ustedes lo puedan notar. Acá está, por ejemplo. Pensemos aquí en esto. En el punto B, fíjense ustedes que el MAC corta al EMA desde abajo, ¿no? Desde abajo lo corta. Y adicional, uno, por ejemplo, pudiera encontrar que el RW esté por debajo de 20. O sea, al estar por debajo de 20, lo que pensaría uno es que está en una sobreventa o lo que uno diría es, oiga, ese mercado tiene precios muy bajos, ¿ya? Y los puede tener durante mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, pero ese mucho tiempo, pues puede ser que el MACD también esté mucho tiempo por debajo del EMA hasta cuando lo corte. Cuando ya lo corte y confirmemos ese cambio de tendencia, entonces allí podría ya uno decir, listo, estábamos en un periodo de sobreventa, o sea, estábamos en un periodo de precios bajos. Ya el MACD corta al EMA y nos damos cuenta de que se da como ese cambio de tendencia y por lo tanto, digamos, se confirmaría tanto por el impulsor, que sería el RW, como con el seguidor de tendencia, que va a haber un cambio de tendencia. Y allí entonces tendríamos, pues, diría uno, se iría en largo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar una tendencia al alza. Aquí tendríamos solamente el RW de Williams. Y lo que nos dice la figura es lo siguiente. Este muestra un poco la práctica, ¿ya? Miren aquí esto, miren que aquí aparece, o sea, en la práctica, realmente el indicador siempre va a aparecer entre 0 y -100, de donde de 0 a 20, de 0 a -20, perdón, es como si estuviéramos nosotros pensando en este 80, ¿de acuerdo? De 0 a -20. Y de -80 a -100 es como si nosotros pensáramos en el 20 de acá arriba, ¿vale? Pero para no complicarnos, solo quiero que imaginen lo siguiente. Imaginen que tenemos unas bandas, o sea, estas bandas que están acá, esta y esta de abajo, ¿vale? Esas bandas. Y que si el indicador, el RW, está por debajo de esta banda, entonces estaríamos en los, digamos, en las 20 unidades más bajas. Y que si estamos por encima de esta banda, entonces la cotización está por encima de los 80 puntos, ¿de acuerdo? Los 80 puntos, más altos, por decirlo así. Por eso aquí se le llama sobrecompra, perdón, y este de abajo se le llamaría sobreventa. No confundirse con este 0, -20, -90, -100 o -80, -50, o sea, no se confunden un poco con eso. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice, en la siguiente figura se puede apreciar cómo en el punto de cotización fijado en el punto A, aquí estamos en este punto A, en este punto de cotización, se genera un RW cuyo valor se encuentra entre -80 y -100, o sea, los 20 puntos más bajos. Mírenlo, acá está. ¿Sí ven? Miren que él está por debajo de esta banda que les pinté hace un momentico, ¿de acuerdo? Está ahí por debajo. En la zona de sobreventa. Listo, zona de sobreventa. O en otras palabras, en la zona de compra. Claro, si está en esta zona, en la zona más baja, lo que quiere indicar es que, o lo que indica es que posiblemente se puede dar una opción de compra. De forma contraria ocurre en el punto B. Entonces, el punto B será este, ¿cierto? El punto más alto. Y en el punto B, pues lo que uno nota es que el RW está en los 20 puntos más altos, más elevados. O sea, estaría por encima de esta línea que les pinté hace un momentico. Allí, entonces, estaría en la zona de sobrecompra. Y en la zona de sobrecompra, pues lo que diría es que es como que si el mercado estuviera como calentado, recalentado, ¿sí? Entonces allí ya, digamos, lo estratégico sería vender, irse en corto. El RSI, ¿dónde lo encuentran? Acá también, en indicadores, en impulso, y en impulso por aquí va a estar el RSI.
Denle por defecto, por favor, lo que aparece allí, sobre compra, sobre venta, aplicar, y aparece aquí en la parte de abajo. Aparecen aquí las líneas verde, si está por encima, sobre compra, si está por debajo, sobre venta, ¿ya? Y ahí harían la interpretación como les enseñé ahora en teoría. Estocástico. Entonces, quitemos este y aquí lo buscan también. Oscilador estocástico. Le dan clic, coloquen esto por defecto, por favor, también. Aplicar. Y aquí estarían, vea, línea verde, línea roja. ¿Listo? Otra vez, por encima o por debajo, sobre compra, sobre venta. Cerremos. Y me faltaría el de William. Ah, y el momentum. No lo puse aquí el del momentum. Bueno, momentum, busquemos momentum. Impulso, momentum. Vea, aquí está, momentum, que también lo vimos. Aplicar. ¿Ya? Aquí estaría el momentum de 20. Y les decía que también hay un momentum de superior, ¿no? O inferior, bueno, de 3, perdón, de 20 y de 3. Listo, aquí estaría, de 20 y de 3. Listo. El otro, el último, sería el de Williams. Y el de Williams también, indicadores, impulso, si quiere aquí le colocan William, mírenlo, rango de porcentaje de William, aplicar. Y aquí estaría la banda, ¿ya ven? Entonces, si está por encima, sobre venta, si está por debajo, perdón, si está por encima, sobre compra, si está por debajo, sobre venta.